bendiciones para todos, bendiciones. Es un placer estar con ustedes, profeta Víctor Mora. Un placer estar en este momento especial. Hoy es una gran bendición que tenemos. Voy a interactuar con mi hijo menor, el profeta Ismael Mora Santana. Es un gran honor tenerlo junto nuestro. No sé si han podido ver que hay unos videos del 2016, 2015, donde yo subí a la plataforma y él bien pequeñito me tomaba la Biblia. Esto es una gran emoción saber que cuando nosotros soltemos la antorcha o soltemos el manto, hay alguien que viene detrás de nosotros. Eso se llama legado, y es un legado que queremos transmitir sobre nuestra generación. Entonces es un placer, un honor tenerlo con él acá para compartir algunas de las experiencias del ministerio que hemos sostenido todo este tiempo, lo que él conoce. Así que el profeta Ismael se va a presentar y vamos a interactuar y a compartir experiencias, vivencias con el Espíritu Santo. Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga. Mi nombre es Ismael Alexander Mora Santana. Hoy estaremos interactuando. Hablaremos sobre algunos textos bíblicos, también sobre algunas experiencias que hemos tenido en este camino. Esperamos que sea de bendición para tu vida y que no solo nos escuche hablando sobre la plataforma de YouTube o de Facebook, sino que su vida sea bendecida a través de esta entrevista. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bendecimos la audiencia, bendecimos a cada persona que está conectado por allí. Qué bueno, nos gozamos. Ismael, queremos compartir experiencias. Tu corta edad, 13 años de vida, y en esos 13 años directamente tú no conoces otra cosa. Tú conoces el Evangelio, conoces una vida ministerial, tanto de tu mamá como de parte mía. Y lo que tú conoces es eso, vernos predicar, vernos pastorear, vernos amar la gente, buscar la gente. Pero desde que tú comenzaste a tener discernimiento de las cosas buenas y malas, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención del ministerio que hemos recibido de parte de Dios y del cual tú tienes el honor de ser parte? Bueno, una de las cosas que más me ha llamado la atención es que el Espíritu Santo y nuestro Jesús siempre está ahí. Más que las vicisitudes estén malas, por más que el camino vaya difícil, por más que hayan baches en el camino, nunca Él te va a dejar, nunca te va a desamparar. Y siempre ha estado ahí, aunque a veces la cosa se pone mala. A veces el proceso se pone fuerte, pero el Señor siempre te saca adelante, como lo hizo con Job y como lo hizo con cada uno de esos profetas que está en la Biblia. Por eso es que me ha llamado la atención el amor que tiene Jesucristo y que nunca te desampara en el camino de la verdad. Amén. Una pregunta muy importante. Tú nos has visto reír muchas veces y cantar victoria, gozosos. Venimos de grandes campañas, grandes cruzadas, y testificar y sorprendernos, ver cómo alguien recibe un milagro, cómo alguien se convierte, cómo alguien es libertado, cómo multitudes vienen a los pies del Señor llorar y recibir al Señor. Pero luego que esas cosas pasan, ¿qué es lo que más te ha impactado en la vida privada de tu papá, de mí como pastor? Cuando llego a casa, la parte que la gente no conoce, ¿qué es lo que más te ha impactado y a veces te ha hecho llorar, que tú has visto después de una gran cruzada? Bueno, una de las cosas que más me ha hecho llorar o que me ha impactado de la vida de mi padre en este camino es que a veces venimos de las campañas. Hubieron veces que después de venir de una actividad, a veces no teníamos la posibilidad de encontrar algo, y a veces se ponía difícil la cosa y la cena no era tan buena que digamos, pero siempre mi padre frente a nosotros, a mí, a mi hermana, en estos 13 años que he tenido, mi padre nunca se ha mostrado débil, nunca ha mostrado sus debilidades ante nosotros, aunque sabemos que la tiene, pero siempre mi padre está feliz y contento frente a nosotros, aunque a veces en su habitación o orando lo vemos llorar, pero frente a nosotros nunca muestra que está mal, aunque a veces las deudas sean muchas, pero no sé cómo, pero me impacta que en la vida de mi padre él siempre sale adelante y siempre sabe cómo no mostrar su debilidad ante los demás. Ok, y siguiendo en ese mismo tenor, no todo el mundo puede entender que hay gente que ha sido llamada al ministerio para depender del cielo y depender del ministerio. ¿Qué milagro de parte de Dios, que tú tengas uso de razón,
te ha llamado la atención o tú has dicho, wow, me voló la cabeza hemos recibido un milagro de parte de Dios y que tú hayas dicho, wow, me sorprendió que Dios llegó a tiempo? ¿Qué milagro tú entiendes que puede bendecir la gente, que tú te acuerdes que haya pasado en nuestras vidas como ministerio? Bueno, uno de los milagros que más me impactó y que pasó recientemente, que fue en una transmisión en vivo, fue que le escribió en un comentario, una mujer le dio una petición, creo que era que su hijo, tenía mucho que no veía a su hijo, y ella pidió la petición y a través de mi padre el Señor se manifestó y él le dijo que su hijo iba a volver a su casa. Pero lo que más me impactó no fue que el milagro se hizo, sino que en la otra transmisión, al otro día, la misma mujer escribió en un comentario, el milagro se hizo. Dios llegó a la petición que hicimos. Dios llegó temprano, Dios llegó y la petición se cumplió rápidamente. Es uno de los milagros más recientes y que más me han impactado. Amén, sí, me gustó eso. Yo no me recordaba bien de eso, sí, pero eso nos impactó de manera especial y es importante. La gente sabe o la gente no sabe cuánto cuesta, ¿verdad? Ser ungido y cuánto cuesta salir adelante, porque además de ser pastor, evangelista y también tener sobre sus hombros la responsabilidad de echar para adelante unos hijos, una esposa, un hogar. Y hay que dividirse en diferentes tareas y todas esas cosas. Y cómo mantener el equilibrio entre Dios, el ministerio y la familia. Pero me gustaría que tú le dijeras a la gente que nos va a escuchar, específicamente, nosotros hemos vivido una vida de milagros y de impactos de parte del Dios del cielo. He llamado siempre lo sobrenatural de Dios sobre nuestra vida. Cosas que has visto y cosas que has escuchado hablar, de los testimonios que tú has escuchado y que has vivido con nosotros, ¿cuál es el que más te ha impactado? Esto no tiene que ver con la gente que ha sido sanado, la gente que ha recibido milagros, no. Los milagros que han sido personales en nuestra familia, que hemos estado ya quizás en la curva cerrada o la cuerda floja y quizás la última puerta y de repente Dios nos ha sorprendido. ¿Cuál es el milagro más impactante para tu vida concerniente a para con nosotros? Bueno, hay tres milagros que me impactaron. Uno de ellos fue cuando mi hermana, yo no estaba cuando ese tiempo, pero cuando mi hermana estaba bebé, que ella murió y mi madre estaba en la ambulancia con ella. Y me dice mi padre cuando él está predicando y da el testimonio, que mi madre le daba golpes en el pecho y el camillista le decía en la ambulancia, señora, déjela que la va a terminar de matar. Pero mi madre seguía dándole golpes y en uno de esos golpes mi hermana tiró un líquido negro y revivió. Dios llegó a la ambulancia, se metió en la camilla y le dio vida a mi hermana. Otro de los milagros es el milagro de mi abuela, que cuando ella estaba con cáncer, que le dijo, hijo, no te vayas, mi padre se quedó llorando y orando y mi madre cantaba la canción que decía, yo sé que estás aquí. Y aleluya. Que entró una brisa y mi padre cuenta que escuchó una voz que dijo, hijo, estoy en casa. Aleluya. Que luego mi padre se durmió y sintió una mano en el hombro que le cayó y le dijo, despiértate, dormilón, que quiero ñame y pescado. Ese es uno de los milagros. Pero también un milagro que me impactó fue una vez que mi padre tenía una deuda y él se fue 3 días corrido para el monte orando y de repente en uno de esos días escuchó una llamada que le dijeron, mi compadre venga que lo están esperando, y mi padre se quedó orando, pero lo volvieron a llamar, lo están esperando para bendecirlo y usted se quedó orando, y él dijo, gracias Señor. Y luego cuando llegamos a la actividad, después cuando entró a la actividad que lo invitaron, hubo una mujer que salió de la multitud y le entregó lo que él le estaba pidiendo a Dios. Y no solo le entregó lo de pagar la deuda, sino que le sobró para que pudiera comer y alimentar a su familia. Esos fueron los 3 milagros que más me han impactado en la vida. Ese último milagro que tú citas fue poderoso. Te vamos bien. Eso fue para el tiempo de la pandemia. Eso fue terrible y Dios nos sorprendió
una ofrenda en dólares que nos llegó. Dios rompió nuestra expectativa. Nosotros lloramos y dimos gracias a Dios. Toda nuestra vida ha sido una vida de milagros, y así como Él está compartiendo. Por eso le permitimos a Él que hable, porque hay gente que nos escucha en la plataforma hablar, o que nos escucha decir las cosas y piensan tal vez que quizás sea algo inventado. Hay gente que inventa los milagros o los testimonios, pero nosotros toda nuestra vida ha sido una vida de vivencia de algo sobrenatural por el Espíritu Santo. Pero también escuchar que no solamente ha sido gozo, pompas, fanfarria, sino que la vida ministerial también ha sido sacrificada, y nosotros hemos llorado, como familia hemos llorado cuando las puertas se cierran, hemos tenido lágrimas, momentos de angustia, momentos desesperantes. Pero aún mirando todo eso, en la corta edad que tú tienes, mirarnos a veces, no saber dónde correr, quizás cuando necesitamos la mano amiga de alguien que nos ayude, quizás alguien que nos levante y nos diga Dios está contigo. ¿A quién no le ha pasado eso? Hemos pasado por esos momentos donde esperamos que alguien nos llame, que alguien nos diga estoy contigo, y no aparece. No necesariamente que Dios nos haya dejado solo, pero hay momentos que hay que pasarlo por ellos. Hay momentos de la angustia, de escasez, pero aún mirando todos esos momentos de lágrima, porque se ha sufrido mucho. ¿Cuál es tu postura frente al llamado de Dios? Que sé que Dios te llamó y que Dios te va a mover en las naciones, y aún mirando la trayectoria de tu papá, mirando mi trayectoria, la trayectoria de tu madre, el ministerio que hemos llevado, que Dios nos ha llevado de un lugar a otro. Hemos estado por algunos años en un lugar, otros años en otro lugar, y ha sido muy fuerte. Y aún así, tú mirando esto, ¿cuál es tu postura frente al ministerio, el llamado de Dios? ¿Te atreverías a recibir o aceptar el reto de parte de Dios? Bueno, como usted dijo ya, yo sé que hay un llamado de parte de Dios para mí, para mi vida. Y si Dios me permite y me da el tiempo para poder entrar a su llamado, me atrevería. Porque sé que aunque a veces hay pruebas, pero las pruebas son para que tú seas mejor y que tu vida espiritual sea más profunda con el Espíritu Santo. Por eso me atrevería, porque aunque a veces no tengas para comer, aunque a veces vengan cosas y te ataquen, Dios siempre te va a sacar adelante. Y yo digo que si tú fuiste llamado, Dios no te va a desamparar, y eso es como un seguro de vida. Es como que usted tenga un seguro del hospital y que esté enfermo y directamente vaya y el seguro estará ahí. Por eso es que cuando las pruebas se ponen mal, cuando a veces tienes deudas, a veces todo está mal, Dios siempre estará ahí. Solo tienes que llamar, porque a veces dices Dios me desamparaste, pero también hay una cosa, tú tienes que buscar de Dios. Si tú no buscas de Él no va a seguir. Es como el seguro, si tú no lo pagas, Él no te va a funcionar. Por eso me atrevería, porque el Señor no me va a desamparar. Ok, frente a esa postura, hay hijos que tienen una relación con el Espíritu Santo por la relación que sus padres tienen con el Espíritu Santo. Para esto no funciona. ¿Cuál es para ti, quién es el Espíritu Santo en lo personal para ti? Bueno, para mí el Espíritu Santo sería como un segundo padre, porque yo sé que si mi padre y mi madre me dejaren, Dios siempre estará conmigo. El Espíritu Santo no me va a desamparar, tampoco Dios. Y el Espíritu Santo para mí sería como un amigo, un consejero, un padre, un hermano. El Espíritu Santo es como una parte de mi vida, que el Señor y el Espíritu Santo more dentro de ti. Por eso es que el Espíritu Santo para mí es como algo imprescindible en mi vida. Es algo que siempre debe de estar, y que si no está, yo sé que mi vida no será muy buena. Ok, hablando de eso, ¿has tenido alguna experiencia con el Espíritu Santo? Sí, en algunas actividades he sentido como el Espíritu Santo me toca. Siento como que todo mi cuerpo se da como cuando te da un corrientazo, es así. Y mis rodillas empiezan a temblar y se debilitan, y lo único que yo pienso es en llorar, llamar a Jesús y hincarme, orar, llorar. Eso ha sido un toque del Espíritu Santo. Pero en lo personal, ¿qué experiencia? ¿Has tenido una visión? ¿Has tenido un sueño? ¿O has escuchado
la voz del Espíritu Santo, ¿hay una experiencia en específico que te haya impactado? Experiencia personal con Él. Bueno, una experiencia personal que yo tuve con el Espíritu Santo fue que veníamos bajando de la iglesia en el auto y yo me quedé mirando hacia el cielo. Estaba muy oscuro y de repente yo veo en mi mente como una multitud. Yo no vi el carro, yo veía una multitud y me veía a mí y a mi padre con un manto blanco, Wow. con la cabeza abajo así y las manos hacia arriba. Y de repente de la multitud salió un hombre vestido de blanco alto, Wow. que decía: las personas te ven como un padre e hijo normal, Aleluya. pero nosotros te vemos como Eliseo y Elías. Wow. Te vemos como de tu mentor en lo espiritual, y tú eres su discípulo. Esa es una visión que tuve que me impactó y de una vez se la dije a mi padre. Y eso me ha impactado y por eso es que siempre quiero estar cerca de mi padre, porque luego de eso he entendido que cuando yo esté cerca de mi padre, el espíritu siempre se estará mayor. Sabes que algo que yo siempre he compartido, hasta tu nombre es una estación profética. Sabes que cuando tu mamá salió embarazada de ti, nosotros no sabíamos, ni ella sabía, ni yo tampoco sabía. Y un día estoy orando en la sala de casa, y cuando estoy orando, el Señor me dice Ismael, y yo no entiendo, escucho la voz de Dios que me dice Ismael, y Dios me habló y me dijo: lo que hay en el vientre de tu esposa se llama Ismael. Y yo: ¿pero cómo que se llama Ismael? Y me dice: Dios escucha. Por eso cada vez que yo te veo a ti, yo puedo estar en los momentos difíciles, la angustia que esté, y yo digo Ismael. Y la palabra Ismael significa Dios escucha. No importa, aunque la curva esté bien cerrada o la puerta esté bien cerrada, yo recuerdo pronunciar el nombre de Ismael, porque el día que Dios me dio esa palabra, estábamos pasando el momento más difícil de nuestra vida. Pero Dios allí nos dio una palabra, y es que mientras nosotros te veamos a ti como familia, no solamente vamos a ver a un niño o vamos a ver a un profeta que Dios levantó, sino el significado del nombre. Dios escucha. Nos está diciendo: cuando hay enfermedad, llámenme que yo voy a escuchar. Cuando hay problemas, llámenme que yo voy a resolverlo. Cuando hay enfermedad, cuando haya lo que esté pasando, llámenme que yo voy a resolver. Por eso la gente no entiende. A veces la gente nos pregunta que cómo lo hacemos o cuál es el secreto. El secreto es Dios, y nosotros no conocemos otra cosa. No conocemos otra puerta, no conocemos una conexión política, no conocemos una conexión con nadie más, sino la conexión con el cielo. Entonces, otra pregunta más quiero hacerte ya. Vamos a finalizar con este momento especial. Hemos sido bendecidos. Yo sé que la gente será bendecido con esto. Muy bendecido será con esto, en el nombre del Señor. Pero en la intimidad con el Espíritu Santo, cuando me escuchas en la intimidad, en el silencio de la noche, ¿qué es lo que más te ha cautivado en mi momento de estar a sola con el Espíritu Santo y que te gustaría seguir? Bueno, lo que más me llama la atención es cómo él habla con el Espíritu Santo cuando está a altas horas de la noche hablando con él. Me llama la atención cómo él llora y se arrodilla ante él, y yo veo que él habla como si el Espíritu Santo fuera otro padre para él. Él habla como si él fuera un amigo, un consejero, y a veces lo he escuchado llorando y a la vez hablando con él, y yo digo: wow, eso es una relación estrecha con el Espíritu Santo. Y me da gusto saber que el Espíritu Santo es así con mi Padre y que son tan cercanos, porque mientras más cerca tú eres del Espíritu, menos será tu lucha en este camino. Y hablando sobre lo de mi nombre, antes, cuando yo crecía, que estaba escuchando de la palabra en mis primeros años, yo me turbaba, porque siempre hablaban de que Ismael, cuando le dieron la promesa a Abraham, dijeron que iba a tener un hijo, pero salió Ismael, un hijo de la criada, y yo siempre me decía: wow, yo soy como un hijo de una criada, una promesa que no fue dada, o una copia de una promesa. Pero luego que yo escuché ese testimonio de que Dios fue el que reveló mi nombre, ahí fue que yo entendí todo, y entendí que yo era una bendición para la vida de mis padres,
y dejé de pensar así sobre mí. Sal, si quieres hacerme alguna pregunta, algo que siempre haya querido preguntarme, que quizás, por respeto, quizás no haya tenido el tiempo, algo que quieras preguntarme, lo que sea, que la gente necesite escuchar. Bueno, hay algo que yo siempre me he preguntado en este camino, es cómo él soporta que la gente lo trate así. ¿Cómo usted en este camino deja que las personas lo traten mal, hablen mal de usted? A veces lo que más amigos usted piensa cuando usted da la espalda son los primeros que lo apuñalan. Y yo siempre me he preguntado, ¿cómo Dios le da eso es un don? Porque tratar a la gente así y no llevarte de lo que dicen las personas, eso es increíble. Y yo siempre me he preguntado, ¿qué le da la fuerza a usted de tratar a las personas así? Bueno, primer punto, para todos tenemos un ejemplo a seguir, y mi ejemplo es Jesucristo. Nosotros normalmente como seres humanos somos muy propensos a no soportar las debilidades de los demás, quizás las cosas que la gente nos hace, pero yo me pongo a pensar, ¿quién era yo? Y cuán perdido estaba, y cuán desbaratado estaba, y alguien se dignó, me tomó del zafacón del mundo, de la basura, dañado por los vicios, el alcohol, las drogas, me limpió, me transformó, y se dignó, me dio la dicha, ¿verdad? Y el gran privilegio de ponerme a bregar con la gente de él. Y yo me miro en ese espejo cada vez que mi pecado adámico o mi viejo hombre se quiera levantar para tratar a alguien mal. Yo digo, yo no puedo tratar a nadie mal porque a mí no me trataron mal. El Señor nunca me señaló, sino que el Señor siempre dijo, yo te amo como nadie te ha amado en esta tierra. Entonces, si Jesús tiene tanto tiempo perdonándonos y soportando nuestras debilidades, ¿quién soy yo para no soportar las debilidades de los demás? La Biblia dice, amaos unos a otros, dice la Biblia. Entonces eso es un mandamiento. El amor no es una opción, es un mandamiento que Cristo dijo, ámense unos a otros, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, ¿cuál es mi posición? Claro, duele. Cuando somos traicionados, duele. Cuando somos perseguidos. Pero nuestra misión en esta tierra es amar a la gente, pese a cualquier circunstancia, cualquier debilidad que tenga la gente. No amar a la gente que no hace bien solamente. Porque es fácil tú amar al que te ama, pero es cuán difícil amar al que no te ama o al que te traiciona. Entonces, para mí, las traiciones y que la gente me trate mal, yo lo veo como medallas. Lo veo como medallas que me tienden a sentirme bien y a sufrir por la causa del Evangelio de Jesucristo. Yo digo, si a mi maestro lo hicieron, que vino a morir en la cruz por la gente que no apreció, nosotros no apreciamos el sacrificio de Cristo en la cruz. De hecho, Isaías dice que Él fue herido, molido por nuestros pecados, y que nosotros nos descarriamos como ovejas, no le estimamos, no le amamos. Entonces, es para mí un honor padecer por causa de Jesucristo y saber que al final no es la gente, sino es el pecado, y hay espíritus que dominan la gente para hacernos sentir mal. Pero al final, ¿cuál es mi valentía? ¿Cuál es mi mayor fuerza para seguir adelante? Porque hay una escritura que dice que en aquel día el Señor nos dirá, venid, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Eso no tiene precio. Saber que un día el Señor va a secar la lágrima de nuestros ojos, nos va a sentar a la mesa, no tiene precio eso. Y yo aconsejo a cualquiera que amemos. Ahí está la parábola del buen samaritano, como Jesucristo le estaba hablando a los fariseos. Le habló del sacerdote que venía, le habló del levita, y ninguno le hicieron caso. Cada uno iba a un servicio de la iglesia. El levita iba a su servicio, el sacerdote iba a oficializar el sacrificio, y se olvidó de lo más importante. Lo más importante es servir a la gente. Cuando tú le sirves a alguien herido, le estás sirviendo al Señor. Y él saca a flote, dice, un samaritano que venía, lo vio, se compadeció de él, dice que curó sus heridas, lavó las heridas con aceite y con vino, luego lo llevó al mesón, pagó y dijo, si en algo falta cuando yo regrese, te lo voy a pagar. Entonces, hay algo especial aquí, es en amar a la gente, es cuidar a la gente. Cuando tú amas a la gente, estás amando a Dios. Porque el Señor dijo, por cuanto lo hiciste a uno de aquellos pequeños, a mí me lo hiciste. Pero así que nosotros queremos ya terminar este tiempo maravilloso. Darle gracias a ustedes, gracias a mi hijo menor, profeta Ismael,
terminar, así que dándole gracias a Dios por este tiempo especial. Dios le bendiga, Dios le guarde. Estuvo con ustedes el profeta Víctor Mora. Y el profeta Ismael Alexander. Dios le bendiga, Dios le guarde. Será hasta la próxima.